Esto es el podcast de Libertad Inmobiliaria, episodio 16. Muy buenas, soy Carlos Galán, autor del libro Independízate de Papá Estado, y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Libertad Inmobiliaria, un podcast para aquellas personas que buscamos crear nuestra propia libertad financiera a través de las inversiones inmobiliarias. En este podcast escucharás experiencias, consejos y sobre todo la motivación necesaria para empezar tu propio camino en el juego inmobiliario, generar rentas pasivas y construir así una vida más libre. En el episodio de hoy tengo como invitado a Santiago Durán. Santiago es arquitecto técnico y tiene mucha experiencia en cambios de uso o reconversiones. En concreto, asesora a grandes fondos en la reconversión de edificios de oficinas o de hoteles en residencias de estudiantes y de ancianos. O también hace estudios de división de grandes naves industriales para reconvertirlas en otras más pequeñas y más aprovechables. Y además es inversor a una menor escala, a título personal. En concreto, compra locales comerciales que convierte en vivienda, en trasteros o en plazas de garaje. Y precisamente de esto hablamos en la entrevista. De cómo podemos nosotros, como pequeños inversores, aprovechar estos cambios de uso para rentabilizar locales. Antes de nada, y como siempre, te recuerdo algunos puntos. El primero es que te puedes suscribir a mi lista de correo en libertadinmobiliaria.es. El último día de cada mes envío un email con contenido útil, con 5 píldoras inmobiliarias. Y no sé cuándo estás escuchando este episodio, pero un par de veces al año abro mi curso gratuito El Juego Inmobiliario. Una serie de 4 lecciones donde explico las claves del método de inversión que sigo para comprar pisos, financiarlos y alquilarlos. Así que puedes ir a mi web libertadinmobiliaria.es y apuntarte a la lista de espera. El segundo punto es que si te gusta el podcast y te aporta valor, puedes dejarme un comentario o like en iVoox si tienes Android y una reseña en Apple Podcast si tienes iPhone o Mac. Y también puedes suscribirte al podcast desde la aplicación que utilices, Apple Podcasts, Spotify, iVoox o YouTube, y así la plataforma te avisará cada vez que publique un episodio, que ya sabes que hago uno al mes, el día 15 aproximadamente. Y por último, como siempre, un pequeño recordatorio: en este podcast hablamos de inversión y como sabes, toda inversión conlleva riesgo de perder dinero. Recuerda que la responsabilidad de manejar tu dinero es solo tuya. Y ahora ya te dejo con Santiago. Santiago, bienvenido al podcast. Bien, muchas gracias. Bueno, Santiago, tú y yo nos conocemos porque en una de esas llamadas que organicé del reto de las 7 de la mañana para ayudarme a madrugar, pues tú fuiste uno de los que me llamó un día, y lo cierto es que me pareciste una persona con no solo con muchísima energía, sino también con mucho conocimiento del mundo inmobiliario. Creo que transmitías mucho sentido común y mucha experiencia. Y también me comentabas que una de las cosas que echabas de menos en el podcast era que siempre o en casi todos los capítulos nos centramos en el alquiler tradicional, en el alquiler de pisos, de viviendas. Y tú, por tu experiencia y por tu trayectoria como inversor, pues te has centrado en otro tipo de cosas que también tienen bastante sentido, como ahora hablaremos de cambios de uso, reconversiones y cosas un poquito más avanzadas o más sofisticadas. Así que lo primero que quiero preguntarte, Santi, para situar al oyente, es por tu trayectoria profesional y trayectoria como inversor, que nos hagas un pequeño resumen de a qué te dedicas y qué experiencia tienes como inversor. Bueno, yo soy técnico, ya lo comentamos, albañil con carrera, que se suele decir, aparejador. Lo que pasa es que he hecho bastantes cosas en cuanto a formación. Cursé un par de años de arquitectura, estuve estudiando administración de empresas, aunque no llegué a terminarla, hice mi máster en dirección de empresas inmobiliarias. Y luego también temas fundamentalmente de eficiencia energética, ¿no? En nuestra profesión hay que estar siempre al día de las últimas novedades y de cómo va el sector. Entonces, bueno, he querido ser siempre mejor técnico y yo creo que no me va mal, vamos, tengo bastante trabajo. Entonces, como inversor, me compré mi primera vivienda, mi vivienda habitual, como yo digo, en el año 2005, en plena cresta de la ola, una casa que era del año 65 y que reformé y que ahora mismo tengo alquilada. Y a partir del 2018, pues inicié un poco esa inversión en inmuebles
varios locales, varias viviendas, una en el 2018, dos en el 2019, una en el 2020 finales, acabo de alquilarla ahora en el 2021 y esa ha sido un poco mi trayectoria como inversor, viendo un poco que lo que había en el mercado, lo que yo estaba haciendo también como aparejador en grandes promociones, no me terminaba de convencer en cuanto al tipo de producto y el tipo de cliente que normalmente va a ese tipo de promoción de obra nueva. Genial. Y centrándonos un poco en lo que haces como profesional, ¿qué tipo de proyectos llevas o a qué te dedicas concretamente? No sé si nos puedes describir pues con un par de 2 o 3 ejemplos de cosas que te encargan. Pues llevo desde direcciones de obra y coordinaciones de seguridad de obras bastante grandes, de más de 100 viviendas, por ejemplo, hasta gestiones, digamos, de proyectos completas, trámites en ayuntamientos para alguna fundación, hasta informes de estado y valoración de cómo se encuentran promociones que están inacabadas o que han sido ocupadas, pues tanto para fondos de inversión como para bancos, como particulares que desean ver en esos inmuebles si es factible pues hacerse, por ejemplo, ese tipo de cambios de uso. Genial. Y en cuanto a las reconversiones, si quieres nos podemos meter un poco más en materia y que nos cuentes, bueno, qué tipo de cambios de uso, qué tipo de reconversión puede haber para situar a quien nos escucha. Sí, bueno, la gente está acostumbrada a ver por la calle muchos locales vacíos, muchos inmuebles vacíos, de tamaño importante, naves industriales. Entonces, los propietarios de esos inmuebles, de esos activos, lo que hacen es estudios para ver cómo son más viables su venta, su explotación. Entonces, los estudios que yo puedo hacer son desde la división de una gran nave en pequeñas mini naves, en naves nido para comercializarlas de manera independiente, cambios de uso de una planta completa de oficinas a residencias, de edificios completos, por ejemplo, de oficinas a hoteles e incluso y sobre todo pues cambios de uso de locales comerciales que ahora pues después de COVID tienen bastante menos tirón y bastante menos demanda que la que tenían hasta hace un año. Y los locales se pueden a su vez reconvertir para varios usos, ¿no? Sí, de hecho depende mucho de la tipología del local. Podrían convertirse en trasteros, por ejemplo, en barrios que no tienen garajes, sótanos y que son pisos pequeños, años 50, 60. Se pueden convertir también incluso en garajes y digamos que el tirón máximo lo tienen la transformación a viviendas. Lo que pasa es que no todos los locales van para transformarse a viviendas y luego pues incluso conseguir varias viviendas y segregarlas. Suele ser uno de los expedientes más habituales de esos cambios de uso. Súper bien. En breve nos centraremos en que nos expliques un poco más qué condiciones o qué características tiene que cumplir un local para poder reconvertir en los distintos usos. Pero antes me gustaría preguntarte o profundizar un poco en tus inicios como inversor. ¿Cómo se te ocurrió empezar a invertir en inmuebles? ¿Qué es lo que te motivó a invertir? Y también que nos cuentes un poco sobre esa primera inversión, cómo la encontraste, cómo fue el proceso, si tenías algo de experiencia, etcétera. Vamos a ver, lo que se oferta como vivienda de obra nueva suelen ser grandes promociones con su garaje, piscina, trastero, gimnasio, una serie de servicios que yo creo que mucha gente no necesita o no quiere. También unos precios que son bastante más elevados que los de la obra existente, ¿no? Entonces, lo que yo veía, por ejemplo, era que faltaban bajos adaptados para gente de movilidad reducida. Y de hecho, esa fue mi primera impresión cuando vi el local, que fue mi primera inversión, aparte de mi vivienda habitual. Vi una vivienda de banco que estaba desvalijada, estaba vandalizada. Y vi que tenía la posibilidad de hacer ese cambio de uso cumpliendo la normativa del municipio y que con una pequeña inversión conseguía una vivienda adaptada, una vivienda que podía ser pues, para una persona de movilidad reducida o incluso convertirse el día de mañana pues, en una vivienda asistida, bastante grande. Tenía 120 metros cuadrados, me permitía ubicar dentro un aparcamiento, un garaje, una plaza de garaje, que era un poco de los requisitos, uno de los requisitos que marcaba la normativa de este ayuntamiento, y me lancé a por ello. Me salían los números, fundamentalmente. Fue un poco la historia. Súper bien. Bien, Santi. Y para el pequeño inversor, has hablado pues, de que hay posibilidad de reconvertir grandes naves en naves más pequeñitas, cambiar el uso de un gran edificio o de un hotel, que eso entiendo que son proyectos o estudios que haces para pues, grandes tenedores, pero para el oyente medio nuestro, que como te digo, ya sabes, está acostumbrado a comprar viviendas de mayor o menor importe, pero al final no grandes inversiones. ¿Qué recomiendas? ¿Cómo se puede meter en el terreno del cambio de uso, de la reconversión? ¿Por dónde empezarías tú?
Bueno, fundamentalmente por la demanda que hay en la zona. Es decir, ese pequeño inversor conoce el barrio, conoce las necesidades de ese barrio y yo creo que sabe si tiene viabilidad, por ejemplo, un uso de trasteros o no, porque es una zona de promociones nuevas con garajes y con trasteros no tiene mucho sentido, salvo que haya justo al lado un barrio que no tiene para nada esos servicios. En cuanto a las plazas de aparcamiento, exactamente igual. ¿A cuánto cotiza esa plaza de garaje? Porque al final lo que tienen que salir son los números. Tiene que salir el Excel del precio de la compra, la reforma, la adecuación y luego el precio de alquiler o el precio de venta que busque este pequeño inversor. Entonces puede empezar desde haciendo un pequeño local trasteros o convertirlo en pequeñas plazas de garaje, por ejemplo, para ese barrio que está necesitado de plazas de garaje, o incluso de vivienda, que algunos ayuntamientos digamos que te ponen pegas cuando se trata de una vivienda hacia una gran avenida, una gran calle, pero cuando son locales interiores que no tienen circulación de personal por delante, lo más habitual suele ser que se busque otro tipo de salida e incluso los propios ayuntamientos facilitan ese cambio de uso a una vivienda. Genial, entonces nos quedamos con la idea de que para el pequeño inversor la idea es reconvertir un local, ya sea en vivienda, ya sea en trastero o ya sea en plazas de aparcamiento. Por ejemplo, sí. Por insistir un poco en esto y para que quien nos escucha pues se pueda llevar, evidentemente no todo el conocimiento porque eso lleva años de trabajo y por eso tienes tú esa experiencia, pero ¿cuáles son los titulares en cuanto a qué características debe cumplir el local para poder reconvertir en vivienda? Ya sé que depende bastante de cada ayuntamiento, de cada municipio, pero bueno, no sé si nos puedes dar unas pinceladas de lo básico. Cada local tiene un poco su complicación en cuanto al cambio de uso que vayas a hacer, ¿no? En el caso de vivienda, por ejemplo, hay que huir de locales que estén bajo rasante. La inmensa mayoría de los ayuntamientos no permiten un uso de vivienda bajo rasante o semisótanos. Entonces, otra de las características es que tenga varias fachadas, preferiblemente hacia la calle, porque tienes unos requisitos que tienes que cumplir, código técnico, normativa municipal en cuanto a ventilación, y un local, digamos, tipo túnel, con poca fachada y con mucho fondo, es muy complicado que cumpla esos requisitos de ventilación al exterior, ¿vale? Luego la altura libre también es importante porque es otro de los requisitos que marca la normativa y que tiene que tener pues normalmente una altura resultante de 2,40, 2,50, depende de las diferentes normativas municipales y que tenga pues o un acceso desde la calle o que no tenga posibilidad, por ejemplo, de ubicar una plaza de garaje que habría que buscarla en el entorno o de ubicar esa plaza dentro de ese local, porque la mayor parte de los ayuntamientos piden que cuando se genera una vivienda se genere también una plaza de garaje o tengas la posibilidad de alquilarla o comprarla en un radio X alrededor de este local. Hay que buscar sobre todo cumplimiento de normativa, es decir, que podamos tener esas fachadas exteriores, esas alturas libres y que la accesibilidad hasta la puerta del local sea directa desde la vía pública, no haya que subir unas escaleras o hacer algún tipo de juego que no serviría para cumplir la normativa, porque nos van a aplicar normativa del año 2021 en el caso de ese cambio de uso de local. Súper bien. Y en el caso de reconvertir en trastero, ¿en qué cambiaría esta respuesta? Bueno, el trastero tiene menos requerimientos en cuanto a superficie, digamos, al exterior. Entonces, otro tipo de locales, como los que hablábamos, que tienen menos superficie de fachada, sería factible. La altura libre, la altura disponible, como llevamos una serie de instalaciones y necesitamos una ventilación exterior, sí también es un requisito a tener en cuenta. Y cuando uno genera esos trasteros, el tema de accesibilidad, que tengamos pasillos de 1,20 m, que tengamos rampas de una determinada pendiente, lo mismo, si tenemos que bajar escaleras o subir escaleras, es muy complicado para el usuario, sobre todo de ese local de trasteros. Sí, aquí en el caso de los trasteros también tiene que cumplir con tema de incendios. Correcto, sectorización con respecto al uso de viviendas, que suele ser el que está arriba, y una extracción, una renovación de aire que también es obligatoria. Sí, que yo justo estoy ahora acabando una reconversión, no de local, en realidad es de sótano, aprovechando un poco lo que decías, ¿no? Que ahí evidentemente vivienda nunca va a poder haber y sin embargo trastero pues en bajo rasante sí que tiene sentido. Y precisamente el punto clave es el tema de incendios, que pues eso, que tiene que cumplir también con el check de los bomberos. Eso es, carga de fuego y demás, sí. Y en cuanto a garajes, ¿ahí qué tendríamos que tener en cuenta? Pues fíjate, yo creo que el garaje es uno de los usos más complicados porque las normativas municipales te marcan unos anchos mínimos de calle
unos giros, unos tamaños de plaza. Entonces eso condiciona mucho el tipo de local en el que estemos, las luces que haya entre los pilares para que nos cumplan esas dimensiones y luego que tengas un acceso fácil desde la calle y con posibilidad de también rampas muy suaves y muy poco tendidas, porque es necesario que exista una zona donde el coche, digamos, para antes de acceder al garaje y fuera a la calle, para evitar atropellar a peatones. Entonces, eso es uno de los requisitos, tamaños de puertas de entrada, recorridos de evacuación, pero sobre todo las luces entre pilares, tanto en la zona de calle como en la zona de las plazas de garaje, que tengan esas medidas mínimas que marcan los ayuntamientos, es lo más importante, ese encaje. Súper bien. Santi, yo te quiero preguntar, porque como me gusta ser bastante práctico y que quien nos escucha pues pueda imaginarse de lo que hablamos. Con viviendas, pues es relativamente más simple porque podemos hablar, pues, bueno, tanto te cuesta el inmueble, tanto de reforma, tanto de ITP, lo alquilas por tanto y enseguida podemos hablar de rentabilidad. No sé si nos puedes concretar para una inversión pequeña de inversor pequeño, pues cómo serían estos números, más o menos cuánto nos costaría el local, de qué superficie sería, qué importe tendría, cuánto nos costaría reformarlo y luego por cuánto podríamos vender o alquilar. Claro, yo siempre recomiendo que haya un margen de seguridad, ¿vale? Porque tienes la referencia del precio de compra, pero tú luego también el precio de venta de esas viviendas de resultado o del alquiler. Entonces, cuando yo trabajaba en promotora, los porcentajes eran 30-30-30, 30 el terreno, 30 la construcción, 30 de beneficio. Yo estaría hablando de un margen de un 25% entre la compra del local y la reforma del local hasta lo que costaría, digamos, la venta de ese local ya convertido en vivienda, ¿vale? Por hablar un poco de ratios, pues te pongo por ejemplo que sean el precio de venta de vivienda esté en 1.200 euros metro cuadrado. Los profesionales solemos siempre hablar en precio por metro cuadrado, pues tendrías que tener un coste de 500 euros el precio del local en metro cuadrado, 400 euros la reforma, 400 euros por metro cuadrado la reforma, y te quedarían un margen de 300 euros metro cuadrado para la venta del local. Y tendríamos que hablar también de un alquiler pues, que estuviera aproximadamente un 8, un 10% de esa cantidad resultante. Estaríamos hablando de 400, 500 euros de alquiler al mes de ese local. Serían unos ratios razonables, pero yo siempre recomiendo que se vaya con un margen con respecto al producto de resultado, compra más reforma, compra más gastos más reforma, al precio de venta al que se venden las viviendas en esa zona. O sea, has hecho un poco los números para el caso de reconversión en vivienda. En vivienda y con un precio de vivienda de 1.200 euros metro cuadrado aproximadamente. Si el precio son 2.000, pues habría que hacer el porcentaje correspondiente a esa cantidad. Claro, por acabar de ilustrar y que nadie se pierda, si por ejemplo hablamos de un local de 100 metros cuadrados, pues comprar a 400 euros el metro sería comprar a 40.000 euros. 40-50.000 euros, correcto. Reformar por otros 40.000. Y tener un margen, eso es, de 30.000 euros que nos permite funcionar con cierta comodidad para el caso de que nosotros tuviéramos que venderlo. De hecho, muchas empresas de reformas funcionan con esos márgenes, 20, 25, 30% fácilmente. Nosotros estamos trasladando ese margen a un precio mucho mayor y a un plazo también mayor, porque no es una reforma de 2 meses, sino que todo el proceso de compra, reforma y posible venta se alarga como mínimo un año, aunque la reforma dure 2-3 meses bien organizada. Genial. No sé si podemos profundizar un poco más, Santi, en cómo funciona la regulación, cómo varía por provincias. Nos has dado alguna pincelada en cuanto a ventilación, en cuanto a que tiene que ser exterior, pero no sé si nos puedes hablar de superficie de estancias, etcétera. Aparte de la ventilación, que es la que nos marca el tamaño del que podemos tener los espacios y depende del ayuntamiento siempre, se establecen, por ejemplo, unas superficies mínimas, por ejemplo, de salón, en función de si tiene 1, 2, 3 dormitorios, de cocina o de salón con cocina. Hay normativas municipales que marcan una superficie mínima por dormitorio, si hay un dormitorio, 2, 3, si es dormitorio de 2 camas, de una cama, y hay incluso otros que lo que marcan es un ancho mínimo del dormitorio, por ejemplo, 2,60 si es el dormitorio principal, 2,50 para un dormitorio doble y una distancia, pues a lo mejor de 1,80 m, 2 metros para un dormitorio sencillo. En cuanto a los baños, también si tiene un baño que puede marcar una superficie mínima, por ejemplo, de 3,60 m, es un baño bastante holgado, o para los aseos, otras normativas te marcan un mínimo de 3 para baños, un mínimo de 2 metros cuadrados para aseos, pero eso siempre lo que hay que hacer es mirarse la normativa municipal de donde estemos haciendo ese cambio de uso. Genial.
Y precisamente te quiero preguntar por esto. Si alguien que nos escucha dice, bueno, pues yo tengo un local o fíjate, este local está muy bien de precio y me gustaría plantear una posible reconversión, ¿cuál sería desde tu punto de vista ese plan de acción explicado brevemente en menos de 3 minutos? Desde que alguien dice, oye, aquí podría plantearme hacer algo hasta que diga, oye, me lanzo, lo compro, hago una opción de compra, no lo sé. ¿Cuál sería desde tu punto de vista lo que hay que hacer? Bueno, lo primero es contar con profesionales también, con algún técnico que le pueda asesorar de si ese local cumple las condiciones o puede plantearle algún tipo de problema. Y sobre todo la hoja de Excel, es decir, el Excel es fundamental por lo que hemos hablado. Tenemos que funcionar con un margen de maniobra en cuanto a lo que nos cuesta el local y su reforma y luego el precio posible de venta o de alquiler. Y luego yo recomiendo, que es un tema que mucha gente no conoce, en los ayuntamientos la posibilidad de plantear una consulta vinculante, es decir, de preguntarle expresamente al ayuntamiento, a los técnicos municipales, si ese local, con una distribución que se da tipo, por ejemplo, cumpliría los requisitos para hacer ese cambio de uso o hay algo en el planeamiento, en el urbanismo, que impida ese cambio de uso. Por ejemplo, pues que se haya colmatado el número de viviendas por barrio y que no sea posible hacer ese cambio de uso porque se incumple ese parámetro de que no puede haber más viviendas en esa zona. Otro, por ejemplo, de los requisitos que pueda haber es que la comunidad de propietarios en sus estatutos establezca expresamente la prohibición del cambio de uso de locales. Y para eso, pues hacer ese pequeño informito, esa consulta vinculante, nos viene muy bien, porque si en los estatutos aparece, ya que se requiere una unanimidad para cambiarlos, es muy complicado, por no decir prácticamente imposible, el que se pueda realizar ese cambio de uso. La ley ha determinado que solamente es si se prohíbe expresamente. Si hay una prohibición en esos estatutos de que se pueda cambiar el uso, no se puede hacer esa tramitación. Sí, yo aquí apunto también una cosa. Cuando yo me planteé hacer esta reconversión del sótano en trasteros, lo que hicimos fue pedir los estatutos, se pueden pedir en el registro de la propiedad. Pues eso es algo que vas directamente al registro de la propiedad y si tienes evidentemente un motivo legítimo como es este, te los dan. Vale, y esto que comentas de la consulta vinculante me parece interesante y cualquiera puede hacerlo, depende del ayuntamiento, hay que hacerlo a través de un técnico, ¿cuánto suelen tardar en tiempo? Depende mucho de los ayuntamientos. En principio, lo que se suele pedir es una pequeña distribución, un planito en el que se hace una propuesta cumpliendo la normativa, como hemos dicho, de distribución de espacios, pasillos, salones, dormitorios, para demostrar que se cumplen esos espacios de ventilación, esos tamaños mínimos. Y tiene un coste desde 70 euros en algunos ayuntamientos hasta por encima de los 300 euros en el caso del Ayuntamiento, por ejemplo, de Madrid. Y la respuesta también depende mucho del ayuntamiento. O sea, puede ir desde el 1 o 2 meses hasta los 6 meses, por ejemplo, o fácilmente. Depende de cómo estén desaturados los servicios municipales. Esa es un poco la idea. Y lo fundamental es que el ayuntamiento responda, te tiene que responder en función de la documentación que tú hayas presentado. Entonces, cuanto más completa sea, más fácil es que luego el proyecto que se haga a continuación cumpla con los requisitos que ha marcado el ayuntamiento, porque es el propio ayuntamiento el que te avisa de aquellos puntos críticos que debes de solventar en el proyecto, ya de verdad de cambio de uso, que haces. Ese proyecto puede ser solamente pues, un proyecto de aparejador o hay ayuntamientos que piden incluso proyecto de arquitecto con dirección de obra de arquitecto y aparejador. Es muy variable, depende mucho de los ayuntamientos. ¿Nos puedes comentar, Santi, tú que llevas obras o proyectos en bastantes sitios de España, más o menos tiempos de los ayuntamientos que controlas? Pues depende. Me ha pasado, por ejemplo, en Guadalajara 2, 3 meses, como mucho. Me ha pasado en Zaragoza, pero fue en plena pandemia, que tardaron 6 meses en responderme. En Barcelona, por ejemplo, están tardando muy poco, están tardando 1 mes y medio, 2 meses aproximadamente. Entonces depende mucho del ayuntamiento. Madrid, por ejemplo, también suele ser de los ayuntamientos que más tarda, porque van dirigidas estas consultas a las juntas municipales y estas juntas, pues depende de qué junta, suele tardar también bastante en responder. Pero estamos hablando de ese orden, de 1 o 2 meses hasta un rango de 6. Bien, ¿y qué recomendarías? Claro, a lo mejor alguien dice, bueno, el local lo están vendiendo ahora, pero a lo mejor dentro de 6 meses ya me lo han quitado. ¿Cómo podemos solventar esto? ¿Qué se te ocurre o qué se suele hacer? Pues esto es complicado porque cuando uno ya señaliza el local es con la intención de firmar una escritura de compraventa.
Entonces, salvo que esa consulta la haya podido realizar con anterioridad el propietario del local, que también se le puede consultar, y que fuera a lo mejor una consulta sin planos o sin algo para que nos contestaran más rápido, simplemente si es un uso compatible, por ejemplo, también puede resultar una consulta que respondan antes, simplemente preguntando una cédula de habitabilidad si el uso de vivienda es un uso compatible con ese local. Podríamos tener una respuesta en menos tiempo. O incluso dar una señal, esas arras que fueran condicionadas a la respuesta positiva del ayuntamiento. Pero claro, puede haber promotores o puede haber vendedores particulares que no están dispuestos a esperar 6 meses a que te responda el ayuntamiento para resolver si te vende ese local a ti o se lo vende a otro que venga a por él. Sí, eso que comentas me parece muy interesante. De hecho, un amigo justo ha hecho esto para reconvertir un local en San Sebastián en Trasteros y precisamente ha hecho esto. El propietario llevaba, yo creo que años sin vender el local y le ha dicho, bueno, yo lo compro siempre y cuando me acepten. Yo creo que él ni siquiera ha hecho la consulta vinculante, lo que ha hecho es la oferta condicionada y ya con esa, digamos, ese compromiso de comprar, ha presentado directamente ya el proyecto para solicitar la licencia y ya cuando se lo han aceptado, efectivamente ya ha formalizado la compra del local. Muy bien, muy interesante. Perdón, interrumpo un segundo la entrevista porque te quiero pedir algo importante para que puedas ayudarme a que el podcast llegue a más gente y tenga sentido seguir grabando entrevistas. Así que te pido por favor que detengas un segundo esta entrevista y entres en Apple Podcast a dejar una opinión sobre el programa. Cuantas más opiniones recientes de 5 estrellas tenga, más me ayudarás a que el algoritmo reconozca este podcast como interesante y pueda seguir grabando episodios. Puedes hacerlo desde tu iPhone, tu iPad o tu Mac entrando en Apple Podcast y buscando Libertad Inmobiliaria. Una vez allí, haz clic en valoraciones y reseñas y déjame una pequeña opinión. De verdad, solo te lleva un minuto y me ayuda un montón. Yo te quería preguntar también, hablamos de, bueno, hay que cumplir con la normativa, pero ¿qué normativa? ¿Dónde podemos consultar esto? Evidentemente, si ya nos queremos poner serios, pues lo mejor es hacerlo con un profesional, pero si queremos trastear y decir, oye, en mi ciudad esto es posible, ¿dónde podemos consultarlo? Pues en la mayor parte de los municipios disponen de un plan general de ordenación urbana, que se llama, que establece un poco los usos principales por parcelas, en el caso de que el local esté en un edificio de viviendas, como el uso predominante es el de viviendas, habitualmente se permite ese cambio de uso de local a vivienda. En cuanto a la superficie mínima, aparece también en ese plan general o normas subsidiarias la superficie mínima pues de baños, de dormitorios, de pasillos, toda la normativa, digamos, que aplicaría a una vivienda nueva, que es básicamente lo que nosotros estamos haciendo, transformando el local en vivienda. Y luego hay una normativa que es la más importante que nos regula a nivel nacional, que es el Código Técnico, que establece también unos requisitos de ventilación, de aislamiento, de eficiencia energética que tenemos que mantener en cuanto a la reforma de este local que nosotros vamos a convertir en vivienda y que, como digo, aunque sea una transformación parcial de un inmueble, nos van a pedir que cumplamos esa normativa del año 2021, donde cada vez se están complicando más los requisitos, por ejemplo, en cuanto a temas de aislamiento térmico o a temas de eficiencia energética, como la inclusión, por ejemplo, desde el año pasado, hay que incluir un sistema de renovación de aire con un recuperador de calor y que es una instalación que cuesta un dinero y que necesita pues alojarlo en un falso techo, meter aire limpio, sacar el aire sucio, en fin, que son una serie de instalaciones que tenemos que tener en cuenta como técnicos, pues porque estamos haciendo al final una vivienda como si la hiciéramos nueva a día de hoy. Genial. Y 2 preguntas te quiero hacer en relación a esto. Ese plan general de ordenación urbana, o sea, ¿lo podemos encontrar en la web del ayuntamiento? En las web, exactamente. Muchos municipios grandes disponen también de un visualizador urbanístico, algo así como una página del catastro que te permite ver en esa parcela qué es lo que se puede construir, qué calificación tiene y a qué normativa dentro del plan tienes que irte para hacer la consulta de usos compatibles, etcétera, etcétera. Y en la propia web del ayuntamiento, tanto normas subsidiarias como plan general, puedes descargarte el PDF, buscar el artículo correspondiente a esa vivienda mínima o a esos requisitos que necesitas cumplir para hacer el cambio de uso. Genial. Si luego al acabar la entrevista me puedes pasar algún link de las principales ciudades o de alguna ciudad de ejemplo, así lo incluyo en el artículo que acompaña a la entrevista. De acuerdo.
Te quería preguntar, decías, bueno, si en un bloque de viviendas, evidentemente el uso de vivienda está permitido, en principio el local se le puede cambiar el uso a vivienda, pero esto entiendo que tiene sus limitaciones, porque en una avenida principal sería impensable que te permitieran cambiar un local a vivienda, ¿no? Eso es. La mayor parte de los ayuntamientos establece que en calles con mucho tráfico, con mucho tránsito de personas, calles comerciales, no sea permisible ese cambio de uso de local a vivienda, porque al final estás generando en esa vivienda, en esos vecinos que están a pie de calle, una molestia importante, porque también se establecen pues estudios de ruido a nivel de grandes avenidas y no conviene que un uso vivienda esté en una planta baja en una avenida principal, precisamente porque para eso se reserva ese uso comercial, pero en calles traseras de esas avenidas principales, en calles perpendiculares a esas avenidas principales, sí que es un uso que es perfectamente factible. ¿Y esas avenidas vienen marcadas con nombres y apellidos o es genérico de calles comerciales o cada calle viene categorizada? Depende de los ayuntamientos. Hay algunos que las tienen categorizadas, la importancia de cada calle, incluso para cobrarte la ocupación de vía pública. Y hay otros ayuntamientos que no, que cuando se les plantea lo que te comentan es esto precisamente que he dicho, que en el caso de una calle, una avenida comercial, no resulta compatible ese uso en planta baja porque está reservado precisamente para que exista esa vida de barrio, esas calles comerciales. Entonces depende también de los ayuntamientos y en este caso a veces está abierto a los técnicos municipales porque cuando no hay una legislación concreta al respecto, hay ocasiones en las que queda al arbitrio de esos técnicos municipales. Depende de lo que les llegue, las instrucciones que tengan a nivel del municipio. Y en tu municipio, por ejemplo, en Zaragoza, digamos que se ha inculcado en los técnicos municipales que estos locales comerciales, muchos que están en el centro, no tienen salida y que existe la posibilidad de transformar esos usos pues desde aparcamientos de bicicletas, trasteros, viviendas, dependiendo un poco de la tipología del local y además están poniendo carteles, digamos, para visualizar que esos locales están disponibles. A mí me parece una iniciativa muy interesante. Sí, súper bien. Yo creo que hace falta porque si no tenemos un montón de locales vacíos que no generan otra cosa que problemas y posible vandalismo, etcétera. Eso es. Tú que, Santi, tienes contacto con grandes inversores, ¿qué están haciendo pues, los grandes fondos con estos locales grandes, bueno, grandes o pequeños vacíos? ¿En qué están pensando? Pues precisamente lo que están viendo para darle salidas es la viabilidad de esos cambios de uso. Presentan al comprador un estudio de los usos compatibles, usos viables y del coste que supondría la reforma de ese local para aplicarlo a esos usos. Luego ya es el que va a comprar el local el que establece si esos costes para él son viables o no lo son, o los costes de explotación. Pues estoy pensando en cambios de uso, por ejemplo, a residencias de ancianos, residencias de estudiantes, que es el que va a explotar ese local, el que al final tiene que hacer sus números de lo que le cuesta la reforma y lo que le cuesta luego la explotación, igual, en función de lo que pueda alquilar esas habitaciones a estudiantes o esas habitaciones de residencias de la tercera edad. Entonces, lo que de alguna manera hacen es añadir valor a esas ubicaciones. En el caso de que una gran nave, como comentábamos, no se venda de ninguna manera, pero está en un polígono en el que absolutamente todas las naves de un tamaño que es una décima parte están ocupadas, ahí se ve claro que lo que no tiene salida es ese gran inmueble, pero que compartimentado sí que sería muy factible que tuviera salida en el mercado. Yo creo que eso es un valor añadido que dan estos fondos de inversión, estas gestoras, y que hay que tener muy en cuenta pues también a nivel del pequeño inversor. Genial. Por cambiar un poco de tema, Santi, y volver en parte a tu faceta inversora o también profesional, si quieres. Ya sabes que a mí una de las cosas que me gusta preguntar siempre es por los errores de los invitados. Sé que no siempre es lo más agradable, pero creo que podemos aprender mucho de ello. Y quiero preguntarte eso, ¿cuál ha sido tu mayor error y qué aprendiste de él? Bueno, fue un error, pero al final salió bien. Como hablábamos antes de confiar en profesionales, yo hice una reforma de 2 viviendas a una distancia de unos 90 kilómetros de Madrid. Busqué un contratista, pues de los de toda la vida de la zona, y me salió rana. A mí, con mis 20 años de experiencia, habiendo abonado a la mitad de la obra, me pedía que abonara la otra mitad antes de terminarla. Tardé en despacharle una semana, que entrara otro contratista allí,
pero me denunció además por una cantidad importante y la semana pasada salió el juicio y a su vez el juez me ha dado la razón a mí porque hice una reconversión, le denuncié a mi vez a él por malas terminaciones de obra, defectos de obra. Y como uno nunca sabe cómo termina un juicio, a pesar de que soy perito y me toca ir muchas veces delante de un juez, ahí he tenido la suerte de que se ha determinado que la obra estaba inacabada y que ha habido una serie de errores que se tienen que abonar y, vamos, ha estimado íntegra la demanda que a mi vez yo le interpuse a este contratista. Entonces, yo creo que, sobre todo por cómo lo llevé y cómo ha resultado este juicio, la enseñanza es llevarlo todo por escrito, hacer las transferencias, facturas con IVA, presupuestos detallados y confiar en profesionales, pero al final llevar un histórico de todo lo que se hace, dejando constancia, correos electrónicos, chats de WhatsApp, pero es muy importante dejar un rastro de todo lo que se dice porque luego a lo mejor hay alguno de los profesionales que no cumple lo que ha dicho o a lo que se ha comprometido. Genial, pues tomamos nota y trataremos de aprender de ello. Te quería preguntar, Santi, con todo lo que sabes, ¿qué cambiarías si pudieras volver atrás? Bueno, yo no sé si empezaría antes, ¿no? Como hemos dicho, pero la verdad es que me he esforzado siempre en ser el mejor técnico. He tenido mucha suerte en las obras porque me he rodeado de arquitectos, de ingenieros, de jefes de obra muy buenos. He intentado estar a la altura. Y creo que me he lanzado cuando ya tenía una cierta madurez y una cierta visión. Y como me decía mi padre, adelanta solo cuando lo tengas clarísimo. Entonces, cuando uno le salen los números, tiene la posibilidad de liarse la manta a la cabeza y se atreve. A mí me ha tocado, pues eso, con casi 20 años de experiencia en obras, el hacer las mías propias, pero yo creo que es lo fundamental. O sea, estar seguro y esa seguridad la puedes tener a lo mejor con 20 o con 30 o con 40, pero que nunca es tarde para empezar y para hacerlo. Sí, luego creo que me comentabas también en otra ocasión que muchas veces ofertarle el inmueble según tus números, ¿no? Eso es fundamental, es decir, yo creo que es importante quitarnos el miedo de decir una barbaridad o de que nos llamen cualquier cosa, a mí me pasa incluso con algún amiguete, y es que es tu hoja de Excel la que manda, entonces a ti te encajan los números con una determinada cifra, bueno, pues lánzala, oye, siempre tienes el no por delante, pero al final si tú estás convencido de que de esa manera es como sale, no tienes que contentar al otro, lo que tienes que hacer es estar convencido de lo que estás haciendo es lo correcto. Entonces, no pasa nada por lanzar ofertas por aquellos inmuebles al precio al que a ti te cuadren los números, no al del vendedor, claro. Genial. Y yo te quería preguntar también, Santi, ¿cuánto tiempo le dedicas a la inversión en inmuebles? Bueno, tampoco mucho. Yo la verdad es que suelo mirar a lo mejor una tarde por semana, hacer una prospección de la zona que me interesa y los inmuebles que me interesan, o alguna visita, una a la semana. Y luego en los inmuebles en los que tengo ahora mismo, las incidencias son muy bajas, son viviendas reformadas, nuevas, debo tener una incidencia o dos por vivienda y año. Entonces me esfuerzo, ya que conozco a profesionales buenos, en solucionar esos problemas lo antes que puedo, pero no es un tema que me exija demasiado tiempo. Yo disfruto con mi labor como técnico, la verdad. Súper bien. Y Santi, una pregunta que también me gusta hacer, porque muchos de nuestros oyentes pues están ahí que están motivados, pero por otro lado les da miedo, se piensan que no son lo suficiente. Entonces, ¿qué recomiendas a quien nos escucha y dice, ostras, ¿podría hacerlo yo también? O es que Santi, claro, como sabe, como se dedica a esto, pues normal que él sepa hacerlo, pero yo no voy a poder. ¿Qué recomendarías a este oyente? Yo recomendaría lo que hemos comentado, que se lance con la hoja de Excel y con el convencimiento de que lo que él ha hecho, sin hacerse trampas al solitario, es lo correcto. Entonces, que empiece por algo pequeño. Si puede empezar por una plaza de garaje, por ver una necesidad que no está cumplida. Yo, por ejemplo, pujé en una subasta, luego duplicaron el precio de lo que yo puje, por comprar 2 plazas de garaje y convertirlas en cargadores eléctricos para aquel que alquilase esa plaza de garaje. Que comience por un trastero, que comience por inmuebles que son familiares y que vea que pueden tener algún tipo de salida. Yo creo que lo que hay que hacer es atreverse, pero claro, atreverse, como me decían, pues estando seguro de que el adelantamiento va a salir bien. Muy bien, pues sentido común puro y duro. Muy bien. Te quería preguntar también, Santi, ¿qué opinas sobre la deuda bancaria? ¿Crees que las hipotecas te ayudan a crecer o por el contrario, quieres reducir la deuda cuanto antes o incluso comprar sin financiación? Bueno, yo la vivienda habitual que tengo terminaré de pagarla dentro de 10 años, no tengo ninguna prisa y se va pagando sola con sus gastos y con sus comunidades.
Creo que la deuda hipotecaria hay que tenerla controlada. Es decir, yo al final calculo aproximadamente un 50% de la inversión viene financiada. Me refiero a la inversión completa, la compra más los gastos más la reforma. Pero sí que creo que a los tipos de interés que estamos ahora, yo cuando calculo con mi hoja de Excel, calculo a lo mejor un tipo de interés de un 5%, es decir, con cierta holgura, porque ya he vivido una crisis y sé que una letra que puede ser asequible ante una subida de tipos de interés se puede convertir en un gasto importante. Y no es lo mismo un precio de venta rápido de uno de tus inmuebles que un precio de venta cuando no te corre prisa y lo que buscas es el comprador adecuado. Entonces yo creo que hipotecarte en 10 viviendas al 100% a lo largo de 5 años o 3 años puede suponer un coste personal y económico importante en el caso de que suceda algo imprevisto. Y creo que eso es un riesgo que hay que cubrir. Entonces, prefiero manejar fondos propios al 50% con esa financiación y establecer horizontes de financiación cortos, de 10 años, 12 años, que es el tiempo en que yo espero recuperar esa inversión a un 8, un 10% aproximadamente de rendimiento. Súper bien, nos quedamos con ese mensaje. Santi, yo te quería preguntar sobre, has dado pinceladas, pero si puedes concretar un poco más cuál es tu modelo de inversión, digamos. Es decir, qué tipo de piso o de local, en qué zonas, qué importe, de qué tamaño, si está reformado o no, y a qué perfil de inquilino te diriges. Pues básicamente busco dar un servicio que no haya en la zona. Entonces compré estas dos viviendas a tanta distancia de Madrid porque había 20 viviendas en alquiler a partir de ciertos kilómetros de Madrid hacia arriba. Entonces veía una necesidad que no estaba cubierta para una serie de profesionales que quieran trabajar por la zona o de familias que quieran establecerse a largo plazo. Yo creo que lo primero que hay que ver es que exista esa necesidad. En el momento que ves que exista la necesidad, buscas el local o el inmueble que lo pueda cubrir. Por mi formación, no temo hacer una reforma integral de una vivienda y es más asequible o es más razonable reformar con un criterio de lo que no existe en el mercado que irte a un inmueble que te venden nuevo y que vas a alquilar con muy poquito margen o incluso con pérdidas porque al final te toca poner de tu bolsillo el IBI o alguno de los gastos que vas a tener en ese local. Entonces, suelen ser locales no muy grandes, 100, 100 y algo metros cuadrados, que permitan esa transformación a vivienda precisamente para buscar un valor añadido en ese tipo de inmuebles o inmuebles incluso que están destrozados, que están en los años 40, 50, con el crucifijo de la abuela, a mí eso no me preocupa, sino que lo que hay fuera de ese inmueble esté actualizado, que la comunidad sean razonables, que tengan el portal en condiciones, las instalaciones que se hayan ido renovando. Al final lo que estás haciendo es reformar un inmueble interiormente, pero exteriormente vas a ofrecer algo que a ti te debería convencer, no en una mala zona, ni en una ubicación o con una distribución que no sea, digamos, atractiva para un cliente, porque una persona que va a alquilar, en el momento que ve algo que no le gusta o si no está conforme con lo que tú has hecho, siempre puede optar por otra opción. Entonces, intento colocar en el top, en la parte alta, esos inmuebles de la zona, pero a un precio asequible, adecuado y acorde con la zona para poder hacer una buena selección de inquilinos. Genial. Y Santi, vamos a ir terminando, pero antes de empezar con las preguntas finales, te quería preguntar por tu contacto con los fondos de inversión. ¿Cómo los ves en España? ¿En qué están pensando? ¿Cuáles son sus próximos pasos? ¿Cómo ves la situación de estos fondos en España? Bueno, las noticias que han salido son de retirada, ¿no? De desinversiones de algunos de estos fondos de inversión. Yo creo que ahora es un buen momento para negociar, para hacer esas ofertas para estos inmuebles, pero incluso en general creo que se nos abre un periodo en el que la gente que tiene un inmueble que hace años que no vende va a estar quizá más dispuesta a ponerlo en el mercado una vez que le apriete el zapato. Nos han quitado a los inversores particulares una competencia importante, que es la de grandes empresas que están en el punto de mira político por el número de inmuebles que tengan, vacíos o no vacíos. Entonces, yo creo que es un buen momento para el comprador, si tiene esa financiación y ese dinero disponible. En cuanto a estos fondos, al final tienen esos inmuebles en sus cuentas de resultados ya con las pérdidas que hayan generado asumidas y tienen que deshacerse de ellos de alguna manera porque un inmueble vacío es ruinoso tanto para un particular como para un gran fondo de inversión. Lo que pasa es que hay que encajar esa oferta y esa demanda. Entonces yo veo una oportunidad en la compra de estas grandes inmobiliarias a estos grandes fondos
para los particulares, porque nos han quitado la competencia de las empresas y además a través de subastas impagados seguramente surjan más inmuebles que se pongan a la venta y en explotación, ¿no? Eso ya veremos cómo evolucionamos en los próximos año y medio, 2 años. Muy bien, pues muy interesante y nos quedamos con ese mensaje de oportunidad. Vamos con las preguntas finales. La primera, como sabes, es ¿cuál es tu libro de inversión inmobiliaria o en realidad libro general favorito? Bueno, yo te comenté que me gusta también la economía, entonces elegía Freakonomics o el nuevo de Super Freakonomics porque establece una visión económica del mundo a la que normalmente somos ajenos, pero que al final la economía o las decisiones que tomamos están en nuestras vidas. Y creo que es importante esa vertiente en todo tipo de profesiones porque al final todos nos manejamos con el dinero y tomamos decisiones con respecto al dinero. Me gustan también los libros de ciencia o que establecen un poco una visión distinta sobre la ciencia. Hablaba de uno que era Abrir en caso de apocalipsis, te lo comenté, porque establece que aunque todo falle y aunque nos vayamos al garete, digamos que tenemos una base científica, económica, técnica, suficiente para volver a ponernos de pie. Yo creo que hoy día es importante un cierto optimismo, ¿no? En la sociedad en la que pones la televisión y todo son malas noticias, pues vamos a apagar la tele y vamos a dar un paseo por el campo, a viajar o a disfrutar con los niños. El antifrágil de Taleb también me resultó bastante interesante en cuanto a que no hay que llorar por las esquinas, sino que hay que tirar para adelante siempre y en cualquier caso. Y en cuanto a inversión, me llamó poderosamente la atención el libro de Bogle en cuanto a la inversión a largo plazo y a los fondos indexados, de los que creo que tú también eres un defensor. Entonces, esa es un poco una mínima biblioteca que yo creo que puede ser interesante tenerla en cuenta. Genial. La segunda pregunta es, ¿qué crees que es lo que diferencia a los inversores que tienen éxito en el mercado inmobiliario de aquellos que abandonan o tienen una rentabilidad muy baja? Lo que comentábamos en cuanto a la hoja de Excel es fundamental. El saber reponerse, no achantarse ante los problemas, sino tirar para adelante, es decir, armarse y aunque uno se haya equivocado, asumir la equivocación e intentar resolverla lo mejor posible. Y sobre todo yo creo que estar muy encima de esas inversiones, es decir, hemos comentado casos de personas que invierten a distancia desde otros países. Yo creo que es importante estar ahí y ser consciente de los problemas y dar soluciones puntualmente. Entonces, el seguimiento de la inversión, el continuar el plan que uno tiene trazado porque cree en él y el no echarse abajo ante cualquier problema, yo creo que son algunos de las características más importantes y muchas veces hacer algo distinto de lo que hace el resto de la gente, que eso también es un tema recurrente muchas veces en bolsa, que no participo y no me ha salido nunca bien, pero creo que hacer algo distinto de lo que hace el resto de la gente puede ser una buena opción en este caso. Genial. Y por último, si se te ocurre a alguien, ¿a quién se te ocurre que podría entrevistar en otro episodio? Yo creo que alguno de los que yo te propuse ya lo has entrevistado como inversor directivo, ¿no? No lo he conseguido todavía. Por abrir un poco el tema de finanzas o el tema de otras opciones para captar inmuebles, me llamó mucho la atención, aunque no hice ningún curso con él. Tristán el Subastero, me parece que tenía una visión también muy fresca y una muy importante experiencia para otro método de captar inmuebles que a mí también se me ha resistido, la verdad es que no he realizado nada con él. Y luego José Trecet hizo un podcast también con tema de finanzas en pareja, que creo que es un tema muy importante que hay que abordar tarde o temprano y que a mí me sirvió. Estamos ahorrando ya para la universidad de los niños, aunque tienen 6 y 8 años, para organizar esas finanzas en pareja y compartir con tu pareja pues una cosa más, ¿no? Aparte del amor o por la naturaleza o por los viajes, esa planificación económica yo creo que es importante. Creo para mí serían los principales y quizá a lo mejor alguna profesional precisamente de estos fondos de inversión, de estas grandes tenedoras, que nos puedan dar un poco la versión desde el otro lado, ¿no? Desde el que tiene a la venta estos inmuebles y qué es lo que pretende, digamos, con ellos, cómo pretenden añadir valor y ponerlos a la venta. Genial, pues en ese sentido, si conoces a alguien y me puedes presentar. Algún contacto te pasaré, no te preocupes. Genial, pues bienvenido sea en el podcast, que me parece muy interesante esa visión. Así que, Santi, muchísimas gracias. Yo creo que hemos cubierto bastante bien la reconversión, el cambio de uso de local, que era algo que faltaba en el podcast, y espero que con este episodio, pues el que se lo plantee tenga por lo menos un sitio del que empezar a mirar y a tirar del hilo y, por supuesto,
pondremos el link a tu web, a tu correo, por si alguien quiere contar contigo para algún tipo de estudio. Sin problemas, para eso estamos. Genial. Pues Santi, muchísimas gracias y un abrazo. Igualmente, gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas de nuevo y muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si quieres ver todos los recursos y links comentados en cada episodio, puedes entrar en libertadinmobiliaria.es en el apartado podcast. Allí tienes un artículo por cada episodio. Si te ha gustado esta entrevista y quieres que siga grabando episodios, te pido por favor que te suscribas y me dejes una opinión en Apple Podcast. De verdad, es algo importante y es la mejor forma de ayudarme a llegar a más gente, porque el algoritmo de las plataformas tiene muy en cuenta las reseñas. Puedes hacerlo desde tu iPhone, tu iPad o tu Mac entrando en la app Podcast y buscando Libertad Inmobiliaria. Una vez allí, haz clic en valoraciones y reseñas y déjame una pequeña opinión. Cuesta solo un minuto y yo te lo agradeceré un montón. Y aquí terminamos. Un abrazo fuerte, recuerda que siempre se puede avanzar hacia la libertad financiera y nos vemos en el próximo episodio.